Orar al Señor para compartir el último tema de Ageo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros en este día, Señor. Hemos apartado este tiempo para venir a adorarte, para exaltarte, Señor. Tú, Señor, nos has hablado innumerables veces y una vez más hoy hablas a través de tu palabra. Señor, que sea nuestro corazón y nuestro espíritu atento, sensible a tu voz, Señor, y que no sea nuestra alma, Señor, y nuestra pereza, nuestra flojera e incomodidad, que muchas veces nos impide ver. Hoy día, Señor, que podamos fluir, Señor, en la comprensión y en el aprendizaje, Señor, de tu palabra. Guíanos, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor, y que podamos, Señor, ser fieles a ti a través de estar atentos también a tu palabra. Señor, gracias te damos en este día especial que es Santa Cena. Dios, ayúdanos a ser sensibles a esta obra tuya en la cruz y esa obra que sigue hoy día impactando este mundo, Señor, por medio de la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, por favor, abra su Biblia en Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios y quiero invitarles a que también hoy día reflexionemos respecto de esta serie. Vamos a estar haciendo también una especie de resumen, pero al mismo tiempo viendo cómo esta profecía termina de manera muy especial, y quiero invitarles entonces a que leamos desde el verso 20 al 23. Dice así, en el nombre de Jesús: vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Una pregunta que quiero hacer para introducir el mensaje de hoy es: ¿por qué necesitamos oír permanentemente mensajes de la palabra del Señor? ¿Por qué requerimos, como hijos de Dios, estar constantemente siendo enseñados y escuchando, por supuesto, el mensaje? La verdad es que hay algunas personas que a veces dejan de asistir a las iglesias porque dicen: bueno, yo ya sé y entiendo de qué se trata el Evangelio, conozco cuál es el mensaje, sé que Cristo murió, sé que Jesús es el Señor, tengo claro que Dios tiene un plan eterno, sé que Dios me ama, sé que Él dio su vida por nosotros, conozco y entiendo y conozco muchas cosas, y probablemente he aprendido varios tópicos respecto de la palabra del Señor. Y personas creen que al conocer algunos temas, al haber escuchado algunos mensajes y comprender muchas cosas que Dios le ha enseñado a través de los años, que eso es todo, que de eso se trata, de haber entendido y conocido algunas cosas, incluso poder hablar de ellas en alguna reunión familiar, en alguna reunión ministerial. Pero generalmente entonces ellos asumen que el solo escuchar ciertas cosas y poder comprenderlas es el propósito que Dios tiene de que nosotros escuchemos una y otra vez los mensajes. Pero la verdad, y eso es el tema principal del día de hoy, uno de los temas principales del día de hoy de este mensaje, es que hay una necesidad mucho más profunda que solo entender las cosas y entender el Evangelio. Y eso claramente tiene relación con el mensaje que hoy día vamos a compartir. Quiero resumir dos razones primero para introducir el tema, dos razones por las cuales nosotros los creyentes requerimos escuchar permanentemente el mensaje de la palabra. Primero, es porque cada vez que nosotros escuchamos el mensaje, este mensaje apunta a un cambio en nuestra perspectiva de la vida,
a un cambio, a una mudanza en nuestro conocimiento de Dios, en la perspectiva que tenemos de Dios, un cambio, una mudanza en la perspectiva que tenemos de nosotros y un cambio gradual en la perspectiva incluso que tenemos de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que cuando llegamos a Cristo, nuestra manera de entender a Dios, a nosotros y el propósito de nuestra vida es muy distinto a lo que en la profundidad del mensaje del Evangelio se nos revela. La verdad es que sí hemos cambiado y estamos cambiando nuestra manera de ver la vida y de ver a Dios. Pero eso es un proceso que dura toda la vida. No es tan fácil que una persona mude radicalmente su vida por haber entendido una vez y haber escuchado un mensaje. Nosotros, para entenderlo mejor, es como que fuéramos nosotros un gran portaaviones. Todos nosotros vamos en un océano enorme, un gran portaaviones, y si ese portaaviones tiene que girar en 180 grados para devolverse en el sentido contrario, ese portaaviones no hace esto y gira en 180 grados instantáneamente. Es un proceso gradual. Es más, si ese buque venía rápido, ese buque tiene que girar y va girando lentamente en la medida que aquella pequeño timón le permite ir girando y rompiendo una inercia que ese buque trae de manera natural. La naturaleza nuestra no muda de un día para otro. Nuestras convicciones, aunque pueden ir variando, no significa que nuestra vida está cambiando en el sentido opuesto al que traía. Y por eso Dios, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la consejería, que son 3 áreas del ministerio de la palabra, lo que está haciendo es cambiar gradualmente la perspectiva que tenemos nosotros de Dios, de nosotros y de la vida. Hay creyentes que pueden llevar muchísimos años de escuchar mensajes y eso no significa que su vida está haciendo la voluntad de Dios. Y eso nos pasa a todos nosotros. Y por eso Dios una y otra vez viene a nosotros, a nuestra vida, con el mensaje de la palabra. Un ejemplo práctico de esto sería, por ejemplo, ¿por qué a las personas les importa tanto lo que otras personas piensan de ellos? ¿Por qué nos importa tanto lo que otros piensan de nosotros? Claro, si yo le preguntara teológicamente su perspectiva y le dijera, a ver, lo que pasa es que tú ves más grande a las personas que a Dios. Para ti es más importante las personas, los ves más grandes que Dios. Si yo le preguntara, ¿eso es lo que tú crees? ¿Qué me diría? No. Porque él sabe que Dios es más grande, pero en la práctica, su timón no le ha permitido girar de vuelta. Su vida trae una inercia que sí o sí, en la práctica, nos importa más lo que otros piensan que lo que Dios piensa. Por eso requerimos una y otra vez en nuestra vida escuchar el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que Dios vaya siendo más grande y las personas más pequeñas. El mensaje de Dios más valioso que el mensaje que las personas nos dan. Y eso es un proceso que puede durar, hermanos, toda la vida. Por eso les digo que por eso requerimos escuchar una y otra vez y que Dios nos repita a veces los mismos mensajes, los rudimentos básicos a veces del Evangelio para que vaya mudando nuestra perspectiva de Dios, de nosotros y del propósito. Así podemos ver variados ejemplos en este sentido. Esto uno lo ve claramente cuando hay conflictos entre las personas. Nos importa más lo que otros dicen que lo que Dios dice. Cuando hablamos de la asistencia al culto, cuando hablamos, por ejemplo, podemos dejar de asistir al culto, que es un mandamiento de Dios, el culto público, dejar de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos importa más lo que un familiar piensa, que lo tenemos en nuestra casa, y es más importante lo que el familiar piensa y dice que lo que Dios dice. Y dejamos de venir a la iglesia por eso. Entonces Dios tiene que repetirnos una y otra vez para ir cambiando de perspectiva y entender que Dios es más grande, su mandamiento es más grande que lo que las personas puedan opinar o sentir sobre la vida. Y por eso requerimos, hermanos, que Dios nos vaya hablando todo el tiempo.
todo el tiempo. Requerimos escuchar cuando nos enfrentamos a la crianza de los hijos. Claro, nosotros a veces sabemos, lo hemos escuchado, qué es lo que Dios dice en la crianza de los hijos. Pero cuando estamos enfrentados en la crianza de los hijos, vamos introduciendo ideas nuestras. Ideas desde la psicología, ideas porque nos causa quizás un poco de dolor o compasión ver a nuestro hijo y no queremos intervenir tan radicalmente en su vida con alguna disciplina porque nos duele a nosotros. Porque vemos más importante lo que yo creo o lo que el niño puede pensar o sentir que lo que Dios dice. Por eso Dios nos está hablando una y otra vez. Pero también hay una segunda razón que también es muy relevante. Que mientras más nosotros vamos escuchando el mensaje de la palabra, mientras más escuchamos el mensaje bíblico, vamos apreciando con mayor valor a la persona de Jesús. Mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos a Cristo, más lo amamos, más lo apreciamos. Técnicamente, la mayoría de los que están aquí, probablemente todos los que estamos aquí, sabemos quién es Cristo. Sabemos que Jesús murió por nosotros. Sabemos que Él murió por nuestros pecados, lo sabemos. Pero el aprecio práctico por Él es un proceso gradual en nuestra vida. Porque muchas veces nos amamos más a nosotros que a Cristo. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Tenemos, miren, un ejemplo de esto. Tenemos a veces dificultad de comprometernos ministerialmente con el reino y con el rey. Dios nos llama a servirle. A servirle. Es más, a servirle con alegría. No, nos dice, nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, para servirle ministerialmente, para vivir para Él. Esa es la razón de nuestra existencia. Pero como no lo apreciamos como la Biblia enseña, nuestra comodidad y nuestro propio amor a nosotros mismos, nuestro amor a nuestra estabilidad, nuestro amor a nuestra comodidad, nos impide amar a Cristo como a veces le cantamos y decimos amarle. Por eso es tan necesario, hermanos, que Dios impacte nuestro corazón. Miren, hace 7 años atrás, aproximadamente, partimos la iglesia acá en la Florida, aproximadamente, 7 años. Desde el día que esa iglesia partió, tenía una misión. ¿Qué misión? Proclamar el evangelio. Pero hay una misión también, plantar otra iglesia. Desde el día que una iglesia nace, tiene una misión dada, plantar otra iglesia. Y ese motivo de la existencia de una iglesia, porque es parte del proceso que Dios tiene de crecimiento del evangelio, ese nace desde el primer día. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nos vemos enfrentados a ese desafío inicial, nos vemos enfrentados a otro problema, a nuestro amor por el lugarcito donde estamos, por las personas con que nos relacionamos, porque esa es una lucha entre lo que Dios dice y el aprecio por Jesús y su obra versus el aprecio por mi gusto y mi comodidad. Por eso es tan necesario, hermano, que el Señor, y lo vuelvo a repetir, nos vaya enseñando vez tras vez, semana tras semana. A veces va a ser en el culto dominical, a veces va a ser en tu devocional, a veces vas a estar escuchando un sermón en la radio, a veces Dios te va a hablar por otra persona, pero claramente Dios te está hablando y está machacando en tu corazón y en el mío. ¿Cuál es su voluntad? Aprenderemos entonces a mudar nuestra perspectiva, pero también aprenderemos a amar a Jesús como Él debe ser amado. Quiero entonces resumir rápidamente lo que hemos visto en estas semanas. Hemos visto que Dios envió al profeta Ageo, primero a confrontar a su pueblo porque habían cambiado la perspectiva de la vida, la prioridad. ¿Quién era la prioridad? ¿Quién es la prioridad? Dios. Dios es la prioridad. Dios dice, no quiero ningún otro Dios entre tú y yo. No quiero ídolos. No quiero nada que se interponga entre tú y yo. Yo soy la prioridad. Y Dios viene a confrontar a su pueblo porque la prioridad había cambiado. Pero después de confrontar esa prioridad, Dios viene y se da cuenta que aunque ellos dijeron, ok, Dios tiene razón, me arrepiento, voy a cambiar mi prioridad y te pongo a ti, Señor, como prioridad. Pero ellos comenzaron a desanimarse. Se desanimaron. ¿Por qué se desanimaron? Por lo que se llamaba, ¿se acuerdan? Saudocismo, que es lo que caen los viejos en el evangelio, de apreciar más el pasado que el presente. ¿Se acuerdan de eso?
que eran los que dicen, no, es que antes las cosas eran más bonitas, la iglesia donde estaba era mejor, la música, el amor, el cariño. Uno comienza como a añorar el pasado. Otros dicen, no, es que tenemos que volver a la iglesia de los hechos, tenemos que ser como la iglesia primitiva, anhelando el pasado. No es que tenemos que ser como la iglesia de la Reforma, dicen otros. Ese saducismo que claramente el Señor criticaba, y en Eclesiastés lo critica fuertemente respecto de que es una necedad, es otro de los puntos que su pueblo cae continuamente. Y la semana pasada compartimos, hermanos, sobre otro problema. Ellos entendieron, ellos obedecieron, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Es como si hoy día estuviésemos aquí en la iglesia porque sabemos que Dios dice que hay que congregarse. Y venimos y hacemos lo que Dios dice. Y el Señor criticó y sacó a la luz el que ellos estaban haciendo las cosas, pero no de todo corazón. Porque se puede hacer la voluntad de Dios, pero no de todo corazón. Y no sé si usted recuerda, como les dije, como pastor me ha pasado varias veces que personas me han dicho, ok, lo voy a hacer, pero solo por obediencia. Ay, levantan el dedo así, solo por obediencia. Ese solo por obediencia muestra, ok, voy a obedecer, pero no de todo corazón. Solo porque tú lo dices, pastor, solo porque yo sé que la Biblia lo dice, para que no digan nada. Dios viene a tratar ese problema en su pueblo. Y qué hermoso que claramente delante del Señor todos los que estamos aquí quedamos faltos en ese sentido. Y Dios viene una vez más a un cuarto mensaje, con un cuarto mensaje, a hablar de algo muy importante que nos ayuda muchísimo como iglesia, como hijos de Dios, a cambiar, a ser transformados en lo más profundo de nuestro corazón. El sermón de este día se titula, hermanos, el sello del Señor. Y vamos a ver 3 tópicos que tienen que ver con esta profecía final que el Señor lanza en estos pocos versículos finales del libro de Ageo, donde va a hablar sobre una conmoción cósmica, sobre una catástrofe grande. Va a hablar sobre quién va a ejecutar esa catástrofe, que es el Señor de los ejércitos, y quién es el mediador entre la creación y ese Dios, quien es mi siervo, el Señor escogido. Por eso, si ustedes ven por favor el texto y que lo tenga ahí a la vista, está hablando que ese día, por segunda vez, a los 24 días del mismo mes, el Señor comenzó a hablarle a Zorobabel, no al pueblo, de lo que iba a hacer. Él viene con este mensaje para que Zorobabel tomara razón de cuál era el propósito de él como siervo líder. Es como cuando hay un equipo de fútbol. Un entrenador aleona a su equipo y le dice, cabros, vamos a salir a pelear y tú vas a hacer esto. ¿Y tú cuántos creen? Vamos a ganar. ¿Y qué dice todo? Sí, vamos a ganar. Y salen toda la cancha, vamos a ganar. Pero después, ¿qué hace el entrenador? Llama al capitán, ven, te quiero decir esto, mira, vas a hacer esto, cuando esté pasando esto, tú dirígelos acá, y le da otras instrucciones más específicas. Lo mismo hizo Dios aquí. Dios aleonó al pueblo por medio del profeta, les habló a todos y después llamó a Zorobabel, el líder. Ven, necesito explicarte algo con rigurosidad y para que entiendas cuál es tu misión específica. Y en ese sentido, él viene a hablarle en términos de guerra. Porque si usted se da cuenta, el texto nos está mostrando que viene ahí, está declarando que va a venir una conmoción cósmica. El cielo, la tierra van a temblar, se van a trastornar los reinos, se va a destruir la fuerza de los reinos, trastornaré los carros y los que en ellos suben, se vendrán abajo los caballos y sus jinetes. ¿Qué es lo que está hablando, hermanos, ahí? A veces de repente en el lenguaje bíblico uno se confunde. Uno lee estas cosas así, lee en el Antiguo Testamento y dice, ¿de qué se trata? No entiendo. ¿De una guerra? ¿Es una guerra que pasó? ¿Es una guerra que viene? No entiendo. Bueno, aquí, hermanos, y esto tiene que ver con profecía, cuando Dios da profecías y Dios apunta al futuro, Dios puede estar apuntando a un futuro lejano, como también Dios puede estar apuntando a un futuro cercano. Cuando las profecías son dadas para el pueblo de Israel, usted tiene que entender que generalmente tienen doble cumplimiento, porque una profecía para Israel
cuando aquí Dios le habla a Zorobabel, le está hablando para algo que ellos van a vivir en su contexto, pero también apunta proféticamente a lo que viene en el futuro. Porque efectivamente en la época de Zorobabel ellos se vieron enfrentados a guerras importantísimas. Cuando Zorobabel fue llamado por Ageo y cuando este pueblo en el fondo estaba siendo instruido por Dios, estaban bajo un gran imperio. Ese imperio era un imperio sanguinario, era un imperio muy portentoso, y este imperio se estaba levantando en guerras. Guerras que iban y venían, y en ese contexto, en ese lenguaje, se habla del famoso día del Señor. El Señor tendrá un día. Ese lenguaje es típico de guerra, es un lenguaje típico de la época. Cuando se hablaba del día del Señor, eso no es propio directamente del pueblo judío, sino que cuando se hablaba del día del Señor, era el concepto que se tenía, que cuando un rey ganaba una guerra, no una batalla, ganaba una guerra en un día, ese era el máximo rey. O sea, el más bacán, el rey más importante, más poderoso, era aquel rey que ganaba las batallas la guerra en un día. Y Dios se apropia de esa idea. Si usted se fija, en este libro, 14 veces Dios dice: yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Se recuerda la predicación del domingo pasado? ¿Cuántas veces repitió: yo soy Jehová de los ejércitos? ¿Por qué? Porque Dios les está mostrando quién es Él. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Todopoderoso. Ellos, siendo un pueblo pequeño, hermano, un pueblo pequeñísimo, tenían de parte de ellos al Rey Todopoderoso, y les dice que ese Rey que está detrás de sus vidas, ese Rey que está respaldando y mirando y actuando en toda circunstancia, es el Rey que puede mudar toda la creación de un momento a otro. Y por eso le habla proféticamente a través de este texto a Zorobabel, diciéndole: van a venir días, vienen días donde yo voy a manifestarme como Jehová de los ejércitos. Es muy singular, hermanos, que en los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, en ninguna parte se habla de Jehová como el Rey, como el Señor, como el Rey, como Jehová de los ejércitos. Sin embargo, en todos los textos, principalmente post-exílicos, después del retorno de Babilonia, Dios se presenta como el Señor de los ejércitos. ¿Por qué motivo? Porque ellos eran un pueblo pequeño, muy pequeño, un pequeño remanente que tenían que reconstruir las grandes cosas que Dios les había pedido. Y Dios, para animar a su pueblo, para alentar a su pueblo, les dice: yo soy Jehová de los ejércitos. Por eso Él les repite una y otra vez quién es Él. ¿Por qué motivo, hermano? Por lo que les dije al principio. Todos nosotros sabemos quién es Dios. Si yo les pregunto: ¿Dios es grande? Amén, me dirían. ¿Dios es soberano? Amén. ¿Dios es todopoderoso? Amén. Pero cuando tú estás en aflicciones, cuando estás pasando problemas, cuando tu vida se te está destruyendo, cuando tu matrimonio se está rompiendo, cuando tus hijos están enfermos a punto de morir, tienes que volver a escucharlo una y otra vez. Porque tu perspectiva de Dios en medio de los problemas se achica. Y tienes que volver a escuchar cuán grande es Dios para que puedas tu corazón confiar otra vez. ¿Lo estamos viendo? Por eso Dios lo que está haciendo en nuestra vida, hermanos, es volver a poner cada día su palabra en nosotros. Y la mayor meta de Dios es que entiendas cuán grande es Él. ¿Por qué? Porque de la misma manera como el pueblo post-exílico, que era un pueblo pequeño, enfrentó grandes desafíos, hoy día, en estos tiempos, su iglesia va a enfrentar grandes desafíos. En ese tiempo Israel era peor que nada en el contexto mundial. Hoy día su iglesia es minoría. Usted y yo, en Chile, usted y yo en el mundo como creyentes, somos minoría. Y somos poquitos. Somos pocos. El camino a la salvación es angosto. El camino a la perdición,
Proporcionalmente hablando, somos pocos. Y en medio de los problemas, ¿qué es lo que está apuntando? Efectivamente, está apuntando a un contexto real que el pueblo estaba viviendo, porque ellos se iban a enfrentar a grandes desafíos. De hecho, ellos fueron arrasados después de estas fechas. Ellos fueron arrasados. Vino el periodo intertestamentario, donde Dios cayó, donde Dios no les habló más, y ellos fueron enfrentados a grandes desafíos y fueron mermados como pueblo. Fueron avasallados por los egipcios, avasallados por los asirios en el periodo intertestamentario. Pero Dios, en medio de todo eso, Dios permaneció fiel con ese pueblo. Y no fueron destruidos totalmente. De la misma manera, la iglesia de Cristo en este tiempo va a enfrentar desafíos muy grandes, donde la perspectiva de Dios en tu corazón y en el mío tiene que estar muy grande. Porque, como dice la Biblia, por el temor de las cosas que sobrevendrían sobre la tierra, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Justamente porque a veces no podemos ser capaces de ver el Dios grande que está de nuestra parte. No sé si a usted le ha pasado, pero en medio de las situaciones difíciles se produce una lucha de fe tan grande en nuestro corazón. Cuando estamos pasando situaciones muy complejas en la vida, decimos, sí, yo confío en Dios. Pero cuando estamos ahí, cuando tenemos que ver el diagnóstico médico, cuando tenemos que ver la cuenta del banco para pagar las cuentas, cuando tenemos que enfrentar la situación que se nos está desmoronando toda la vida, Dios se nos hace así a veces y entramos en temor. Entonces Dios, para animar a su pueblo, Él llama a Zorobabel, al rey, al director de orquesta, y les dice, hey, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos donde yo voy a hacer temblar la tierra, donde van a caer los reinos, donde se van a levantar reyes contra reyes, donde los caballos y los jinetes van a caer, donde yo me voy a encargar que los reinos se estremezcan. Pero ven tú permanece fiel, porque yo te escogí. Y él llama a Zorobabel y lo anima a permanecer creyendo en el poder y la majestad del Señor. Ejemplos de este aliento, de esta perspectiva de la vida en las Escrituras hay varios. Pero quiero que por favor me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17. Hermanos, incluso nuestro compromiso con la expansión del reino de Dios, por ejemplo, la predicación, el evangelismo, el plantar iglesias, tiene que ver y está íntimamente relacionado con la dimensión que tenemos de Dios. ¿Por qué los creyentes no se comprometen con la obra del evangelio y con la obra de la misión y plantación de iglesias? Es por la visión y perspectiva que tenemos de Dios y su reino. Por eso Dios anima a través de su palabra a que cambiemos esa perspectiva, primero de Dios, luego de nosotros. Y en este texto nos damos cuenta cómo es tan radical la perspectiva que tenemos de Dios cuando enfrentamos los problemas y los desafíos. Este texto, para que no lo malinterprete, este texto está en el contexto donde dos hombres quieren cumplir la misión de Dios. No está hablando de los problemas simples de la vida. Esto está en el contexto de dos hombres que están determinados a proclamar la palabra. Ellos son profetas de Dios y en ese contexto se ven envueltos en esto. Estaba Elías y Eliseo predicando, estaban haciendo la obra y de repente dice ahí que Eliseo se levanta en la mañana. Miremos, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército, un ejército que los andaba buscando, tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Se imaginan, hermano? Mire para acá, ¿se imaginan? Los dos durmiendo en una casa en la noche y se levanta el criado, el ayudante del profeta, y se levanta y abre la puerta así en la mañana, voy a mirar cómo está el día. Y ve afuera toda la ciudad sitiada de ejércitos. ¿Y a quién buscan? A ti, matador, te andan buscando. A ellos los andaban buscando. Todo un ejército buscando a esos dos. Y cuando él ve eso, ¡pum!, cierra la puerta y va y le dice,
jefe, hasta aquí nomás llegamos. Hasta aquí nomás llegamos. Y él le dijo, ¿qué dijo el profeta? No tengas, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no tener miedo? Pero fíjese que el otro también era creyente. Los dos son creyentes. Los dos creen en Dios. Los dos saben que Dios es todopoderoso. Los dos saben que Jehová de los ejércitos. Los dos lo saben. Lo más probable es que los dos lo predicaran. ¿Cuál es la diferencia? La profundidad de esa verdad en el corazón de ambos. Porque cuando él dice no tengas miedo, ¿por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿De dónde rayos sacó eso? ¿Qué estaba viendo él que el otro no veía? Él estaba viendo las cosas que Dios nos muestra cuando escuchamos una y otra vez su palabra. Entonces Jehová dice, él ruega, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué tremendo. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que el Dios le permitió ver? La grandeza de Dios y de su reino. Él pudo ver lo que muchas veces tú y yo no vemos en el día a día. Sobre todo cuando estamos en crisis. Probablemente tú y yo muchas veces abrimos la puerta en la mañana y nos asustamos como se asustó ese criado, hermano. Porque vemos el refrigerador, vemos las cuentas, vemos los problemas matrimoniales, vemos las circunstancias de la vida y nos asustamos. Y Dios tiene una vez más, a través de un predicador, a través de un devocional, a través de tu discipulado, tiene que abrir tus ojos. Porque el problema, hermano, el tema es que no es que en el mundo espiritual Dios no sea el rey, que no es que Él no tenga el poder de hacerlo. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo tan glorioso y grande como siempre. Dios sigue teniendo el mismo poder de siempre. Dios no crece en su poder. Dios no es más grande de lo que es. El tema es nuestra perspectiva de Dios. Por eso requerimos escuchar una y otra vez quién es Él. Amén. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso, hermanos, si hay algo que usted debe hacer siempre es congregarse y escuchar las Escrituras, es discipularse, es leer la palabra de Dios, porque eso nos cambia. ¿Qué cambia? Primero nuestra perspectiva de Dios, luego nuestra perspectiva de nosotros y del propósito de nuestras vidas. Y nos hace caminar por la senda que Él quiere que caminemos, hermanos. Hay otro ejemplo, por favor vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 6 al 8. En este caso era el rey Ezequías y su pueblo que tenían que enfrentar una guerra contra un imperio. De repente uno lee en la Biblia que los israelitas pelearon con este pueblo y les ganaron, y pelearon con esto y les ganaron, y pelearon con esto y perdieron. Hermano, de repente uno tiene que ver un poco la historia para entender con quiénes peleaban. En este caso, tenían que pelear contra el imperio asirio. Y el imperio asirio era un imperio. Los israelitas eran un puñado de gente al lado de un imperio. Un puñado. Uno cree que eran millones. No, eran puñados de gente. Porque cuando ellos volvieron de Babilonia, dice el texto en Esdras, Nehemías, que no superaban las 50,000 personas. ¿Se imaginan 50,000 personas peleando contra millones que podía ser el imperio persa? Millones. No tenían por dónde, hermano. ¿Por dónde? En ese contexto es donde esto sucede. Los asirios, hermanos, eran una terrible potencia de la época. Y dice, ¿qué hizo el rey? Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos. ¿A dónde habló? ¿Hacia dónde habló? Al corazón de ellos, diciendo, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene.
porque más hay con nosotros que con Él. Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Ganaron, pues. ¿Por qué ganaron? Porque se apoyaron en el que ha ganado todas las batallas. Y se apoyaron en el que gana todas las batallas. Y se apoyarán en quien gana siempre y ganará todas las batallas. Por eso nosotros requerimos escuchar tantos mensajes del Evangelio, tantos mensajes de Dios. Por eso usted tiene que alimentarse de la palabra y escuchar a Dios y escuchar de Él. Por eso hay una distancia tan grande entre el conocimiento técnico y la experiencia real con la palabra y el conocimiento profundo y pleno de nuestro Dios. Todos nosotros somos enfrentados a este desafío de creer que Dios es potente, que Dios es real y que Dios puede. Por eso les vuelvo a repetir, hermanos, una cosa es saberlo aquí y otra cosa es saberlo en tu corazón. Y tienes que crecer como yo tengo que crecer cada día en esa relación con nuestro Señor. Dios es más grande de lo que imaginas. Dios es más fuerte de lo que se te ocurre que Él puede hacer. Yo he intentado pensar, he intentado exigir mi mente en pensar cómo es que Dios creó el universo. ¿Cómo lo hizo? No logro. Toda la materia que hay, todos los átomos, todas las energías, todas las fuerzas, todos los sistemas que operan, es impresionante. Y Dios lo puede hacer. Y Dios de todo eso puede hacer nada cuando Él quiera. Ese es Dios. Ese es tu Dios. Por eso el problema entonces no es si Dios es más grande que tu problema. Ese no es el problema. El problema es qué perspectiva tienes de Dios frente a ese problema. Esa es la dificultad más grande. Y por eso tienes que creer y acercarte a Dios y conocerlo, hermano. Tenemos que conocerlo día con día. Hay otro relato en las Escrituras, que se los voy a citar solamente. Cuando David, que él ganó muchas batallas en el nombre del Señor, él siempre tenía un eslogan. Él decía, la batalla es del Señor. ¿Qué estaba implícito en esa declaración de David? Es que cuando él salía al campo de batalla, él no estaba ni ahí con contar con cuántos iba a la pelea. Si hubiera ido él solo con una hondita y 5 piedras a enfrentar a un ejército, ¿ustedes creen que él se preocupó de saber cuántos filisteos habían al frente? ¿Usted cree que a él le importó el tamaño de Goliat y que él era experto con la espada? No le importó nada. ¿Por qué no le importó nada? ¿Es porque él era bueno con la hondita? No, porque él sabía quién estaba de parte de él. ¿Quién es el que gana las batallas? Por eso cuando David, después de ganar muchas batallas, un día estaba en su casa, tranquilo, reposado, y supo que venía otra guerra. ¿Y sabes lo que él hizo en ese minuto? Dice la Escritura que Dios tentó, en otro texto dice que Satanás tentó a David para hacer un censo. Y Dios se lo contó como pecado. Es más, David se tuvo que arrepentir por hacer un censo. Es como aquellas personas que dicen, sí, pues que sí, Dios es grande, pero tú tienes que hacer cosas, tú tienes que sacar la cuenta, tú tienes que ver si puedes o no puedes. Esto es mucho más que eso. Es confiar que Dios puede hacerlo. Es depositar tu confianza porque Dios, Él puede hacerlo, aunque no haya ni una posibilidad. Porque cuando David enfrentó al ejército de los filisteos, ¿qué posibilidades tenía un muchacho chiquitito así? Muy bonito será, era bonito, decía la Biblia, pero era un muchachito contra un ejército. A veces, hermanos, en la vida nosotros enfrentamos situaciones y vamos a enfrentar situaciones donde nosotros somos pequeños frente a los problemas de la vida.
Y por eso viene nuestra desesperanza y nuestra desazón. Y por eso tenemos que escuchar cuán grande es Dios. Y este texto de Ageo, además de venir a confrontar a su pueblo en su corazón y tratar de confrontar las motivaciones de su corazón y corregir las motivaciones de su corazón y las obras que salen de aquellas motivaciones de su corazón, Él viene y plantea proféticamente y les dice: sigan adelante porque yo estoy con ustedes. Y este camino de santificación yo lo estoy haciendo en ustedes y se los voy a repetir una y otra vez. Crean en mí, dice el Señor, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Ese es Dios. Y Él va a remecer este mundo de nuevo. Por eso esa profecía se cumplió en esa época, pero se va a cumplir de nuevo. Vienen tiempos difíciles, hermanos, tiempos complejísimos, lo muestra la Escritura. Pero en esos tiempos Dios nos va a dar la victoria otra vez. Y no dejará que su pueblo perezca, porque Dios es Dios. Y Él promete y Él cumple. ¿Y cómo es que Él lo hace, hermanos? Por su siervo. Zorobabel viene a ser una tipología de Cristo. Ese lenguaje que habla: siervo mío, siervo escogido, te llamé y te escogí, son todas esas frases que se repiten en el Antiguo Testamento apuntando al siervo escogido perfecto, quien es Cristo. Cristo es el siervo escogido de Dios para cumplir todo el propósito que Dios tiene con su pueblo. Él es el siervo que tiene la función de mediador. Ustedes van a ver en el Antiguo Testamento muchas figuras de mediadores, hombres que intercedían, que estaban entre Dios y el pueblo y eran mediadores de los pactos. Pero Cristo viene a ser el perfecto mediador con el nuevo pacto en su sangre. Él es el que sella definitivamente la obra de Dios. Porque todos los mediadores pasados fueron imperfectos, pero Cristo es el mediador perfecto. Miren por favor el texto ahí cuando le dice a Zorobabel: en aquel día, verso 23, dice Jehová de los ejércitos: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué era el anillo, hermanos, de sellar? Los reyes, cuando ellos tenían que promulgar leyes, edictos, ellos tenían que sus escritos ser certificados de alguna manera. Y ellos tenían un sello que podía ser utilizado en un anillo o en una cosa colgante. Y con ese sello ellos imprimían sobre los escritos una marca. Ese era un sello real que le daba validez a los documentos. Y aquí dice que Zorobabel venía a ser ese sello de sellar, quien sellaría el destino y el futuro del pueblo. Cristo es hoy día ese sello. Y hoy día en sus hijos ese sello, ¡pum!, esa marca es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él es las arras de nuestra herencia. Él es el sello. Nosotros estamos certificados, hermanos. Cuando vayas, partas de aquí, tienes un sello de certificación que no lo lograste tú, sino que hubo alguien que fue mediador por ti, que te selló. Y te selló para Él, hermanos, te selló para Él. Nosotros entonces, hermanos, somos la iglesia, no perfecta, como Israel no era perfecto. Somos su pueblo escogido, amén, pero un pueblo no perfecto, pero un pueblo sellado. Somos un pueblo sellado. Un pueblo, hermanos, que no puede ser alejado del pacto. Un pueblo que no se sale de la mano de Dios, porque Dios no quiere, porque Dios te ama. Dios quiere que tu futuro, y lo dice la Biblia, Él tiene pensamientos de bien y no de mal para daros el futuro que vosotros esperáis. Tienes que confiar, tienes que creer en nuestro Señor. Nosotros entonces somos ese edificio que el Señor está construyendo por piedras vivas. Todo esto lo aprendimos en Ageo. Somos esas piedras vivas que construyen el edificio. Ya Dios no habita en esos templos, aunque era muy lindo el de Salomón, ya Él no habita en eso. ¿Dónde habita? En nosotros. Somos el reflejo, somos el edificio, somos su cuerpo, somos su familia, porque Él puso su sello en nosotros. ¿Qué es lo que Dios entonces, hermano, está haciendo? Y lo aprendimos en Ageo.
transformando nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que nuestra vida sea diferente? ¿Para que lo disfrutemos? Sí, pero hay algo más grande. Para que mostremos su gloria en este mundo. Para que mostremos qué es ser hijo de Dios. Cómo es ser hijo de Dios. Y de esa manera mostramos quién es Dios y cómo es Él. Por eso, ante estos problemas que quizás hoy día puedes estar pasando, hermano, ante las dificultades de tu propia vida, ante los desafíos de la vida, que no son distintos a los desafíos de ellos. ¿Cómo vivían ellos? Problemas económicos. ¿Qué más? ¿Qué tenían? La vida, el día a día se los consumía. Ellos querían servir al Señor, pero el día a día se los consumía. ¿Qué más les pasaba a ellos? Que ellos querían servir al Señor, pero de repente se desanimaban. O sea, toda coincidencia de esa película, ¿cierto? Es porque Dios quiso mostrársela, no es circunstancial. Dios quiere mostrarnos que esas personas 2500 años atrás son muy parecidas a nosotros. Los problemas económicos los enfrentaban. De repente, el querer servir al Señor, pero que el tiempo y los recursos no le alcanzaban, les desanimaba. Ellos de repente cambiaban las prioridades de su vida. Sabían que Dios era lo más importante, pero de repente no. Y después sí, y después no, y después sí. ¿Les parece conocido eso? Y esas personas también amaban, añoraban los tiempos antiguos. Las amistades que habían tenido, la iglesia a lo mejor donde estaban, o cómo eran los hermanos antes. Los hermanos de antes eran apasionados. Hoy día no, los hermanos son como, les falta fuego, dicen algunos, ¿no? Como que les falta fuego. Y por otro, ellos obedecían, pero no de todo corazón. Dios nos hace un llamado y nos dice: mírame, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. No soy uno de esos dioses que se construyen por ahí. No soy una de esas imágenes que andan por ahí. No soy un diosito chico que no puede cambiar la vida. No soy un diosito que no puede cambiar las circunstancias. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy Jehová de los ejércitos. Tienes que creer en mí. Amén. ¿Cuántos lo han recibido? Vamos a orar y darle gracias al Señor por esto. Lo impresionante es que Dios puede hacer cosas maravillosas con personas como nosotros. ¿Alguna vez has visto una avenida de árboles? Así, te has puesto en una avenida de árboles y ves los árboles, así un camino recto, bonito. ¿Lo han visto alguna vez en su vida? ¿Sí? Hay personas que pueden construir una avenida como Dios lo hace, así, una avenida recta, linda, grande, llena de árboles. Pero si tú te paras frente a cada árbol y lo miras, cada árbol está chueco. No es recto, no son rectos, están chuecos. Pero Dios, al igual que personas que plantan los arbolitos en los caminos, puede construir un camino recto con puras personas chuecas, como yo. Con puros arbolitos chuecos como los que estamos aquí. Y algunos más chuecos que otros, es verdad. Yo soy el más chueco. Pero Dios puede construir un camino perfecto a la vida eterna y llevar a otras personas por el camino de la vida eterna y ayudar a otras personas a caminar ese camino de la vida eterna con puros arbolitos chuecos, porque Dios ve en perspectiva. Amén. Entonces no te mires en poco. Dios te escogió y Dios te va a cambiar, y Dios te está cambiando como me está cambiando a mí todos los días. Por eso en las manos del Señor, hermano, en las manos del Señor grandes cosas podemos hacer. No te amedrentes, cree en el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias.